de ustedes lo saben, ha sido una semana difícil, ha sido un mes difícil para mí, para mi familia. Este, pero yo quiero agradecer a cada uno de ustedes porque sé que han estado orando por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de mi mamá y a todos los que no solamente oraron, también me ayudaron de una forma o de otra a poder solventar todos los gastos que se fueron eh, manifestando durante todo este tiempo. Claramente es una semana difícil. Me ha tocado enfrentar a osos, a leones, a situaciones difíciles durante estas 2 décadas que llevo caminando con el Señor. Pero bueno, claramente es la semana más difícil de mi vida. Y yo quería estar con ustedes porque básicamente es el Señor el único que puede ayudarnos a sobrellevar momentos difíciles en la vida. Claramente todos nosotros sabemos que hay días que nosotros sabemos que van a llegar. Estamos conscientes. Nos despejamos, no queremos pensar en ello. Sin embargo llega esa llamada que no querés que llegue nunca, pero sabés que va a llegar. No lo pensás, evadís el pensamiento y claramente no vamos a andar por la vida todos los días pensando que algo malo nos va a suceder o que eso que nosotros queremos que no suceda, suceda. Claramente no le vamos a dar rienda suelta a una vida así porque entonces no hay quien viva. Sería todo un martirio porque sufrimos por lo que imaginamos que algún día va a pasar y dejamos de disfrutar lo que realmente Dios nos permite tener, que fueron 77 años que Dios le permitió tener a mi madre y 44 años que me permitió tenerla, verla, abrazarla, besarla. Pero desde chico siempre me atormentó ese pensamiento. Mire que yo amaba, amo y amaré siempre a mi padre. Mi padre para mí es el loco más lindo que me regaló el Señor en la vida. Y fue un momento muy difícil allá por el año 2014. Fue un momento duro, fue un momento muy, muy difícil para mi vida, pero ese día, esa llamada, yo sabía que un día iba a llegar. Y llegó hace un mes atrás, eran aproximadamente las 6 de la mañana, y mi sobrina, que es la que vivía con mi mamá, suena el teléfono a esa hora. Yo dije, no, ella no se levanta a las 6 de la mañana, ni para orinar. Yo no sabía si atender o no atender ese teléfono, yo sabía que algo no estaba bien. Y sí, era eso. Y cuando me dijo la abuela se quebró, bueno, básicamente ahí comenzó un momento que ustedes conocen durante 30 días que fueron muy difíciles. Porque si bien ella 30 días estuvo pasando por momentos muy, muy tristes, muy dolorosos, para mí eran interminables, cada día, cada segundo, cada momento. Y la semana antepasada, o esta semana, sí, la otra semana anterior, había partido a la presencia del Señor el abuelito de mi esposa, es decir, el papá de Sara. Y entonces yo regresé y justamente cuando regresé un día miércoles, día jueves, es, la palabra que Dios me dio para poder compartir con cada uno de nosotros es primeramente qué hacer cuando nos toque atravesar el valle de sombra y de muerte. Y después el domingo Dios me dio el mensaje de que el día malo no nos sorprenda sin la vestidura de Dios. 2 mensajes que claramente iban vislumbrando lo que tal vez iba a suceder el día lunes.
que también ocurrió a las 5:00 de la mañana. Me pareció raro que me llamaran a esa hora. Y yo sabía que ya no era para que me avisaran que la quebradura era del fémur. Yo sabía que era para algo mucho más difícil de digerir. Fueron momentos muy difíciles, son momentos muy difíciles, pero yo quiero transmitirle a cada uno de ustedes la importancia de entender que la fe no solamente nos ayuda a derribar gigantes, la fe nos ayuda a transitar momentos difíciles. La fe no solamente hace que nosotros podamos salir ilesos de un horno de fuego, de una fosa de leones. La fe nos hace a nosotros recibir un consuelo especial, aun cuando el escenario no es el que nosotros esperábamos. Dios sigue siendo fiel y Él es nuestra fortaleza aún en los momentos más difíciles. Así que yo quiero ver si el tiempo me lo permite. Claramente no es la mejor semana para que usted pueda disfrutar el estado anímico de su pastor. Es un momento difícil, delicado. El día llegó. Y por más que uno haya crecido, ya tenga ya más de 40 años, no quiere decir que el dolor mengua. No. Despedir temporalmente a un papá, a una mamá, a alguien que realmente es una parte importante, muy importante de nuestra vida, no es algo fácil de superar. Necesitamos a Dios para ello. Se necesita a Dios para superar los momentos difíciles, para poder estar firmes después de que hayamos atravesado el día malo. Y yo quiero ver si hoy puedo culminar este mensaje que comencé la semana pasada, que le titulé que el día malo no te sorprenda sin la vestidura de Dios. Si hoy día estoy de pie, si a pesar de que hace pocas horas entregamos a mi mamá físicamente en los brazos de nuestro Señor, a pesar de que todo es tan reciente, el pastor Roberto me decía: pastor, si no te sentís muy bien, tranquilo, yo ministro, yo predico, pero para mí este mensaje es muy importante transmitírselos, porque con el mismo consuelo con el que el Señor me está consolando a mí, es con el mismo consuelo que yo les voy a ministrar a ustedes, para que cuando a cada uno de vosotros les toque atravesar un día malo, sepan ustedes que nuestro Dios es el único que nos puede ayudar, fortalecer, consolar y ayudar. Y el apóstol Pablo dijo algo interesante en relación a esto, porque el hecho de caminar con Dios, el hecho de llevar una vida de fe, no indica que somos exentos de atravesar momentos críticos, momentos difíciles. Caminar por fe, vivir por fe, no indica que ese vivir por fe nos hace a nosotros inmunes a los días malos. Claramente no es así. No es así. Caminar en fe nos hace ver la gloria de Dios en muchas etapas de nuestra vida. Caminar en fe nos hace no solamente ver milagros de Dios, proezas de Dios, maravillas de Dios. No, caminar en fe también nos ayuda a ser consolados en los momentos difíciles. Porque es la fe de saber de que mi madre
se vistió vistió su cuerpo corruptible de incorruptible. Su cuerpo físico mortal se vistió de inmortalidad. Y eso hace que nosotros entendamos que cualquiera fuese la decisión que Dios tomase, como yo se lo dije en un momento, le dije: Señor, lo que tú decidas está bien. Yo reconozco que tú tienes el poder para levantarla, sanarla y permitírmela tener un par de tiempo más físicamente conmigo. Pero también creo que si tú decides llevártela, la vestirás de inmortalidad. Tú le darás victoria sobre la tumba y la muerte no podrá retenerla. Y es lo que Pablo nos enseña una y otra vez es que la Biblia está llena de promesas, no solamente para darnos victoria sobre esta esfera terrestre. La Biblia está llena de promesas para que nosotros seamos consolados al contemplar que hay promesas que tienen que ver cuando nuestro cuerpo, Dios decide que ya no esté más en esta esfera terrenal. Ese es Dios. Nosotros no somos como los que no tenemos esperanza. ¿Duele? Para aquellos que tengan a papá o a mamá vivos, deje de andar guardando rencor. Deje de andar ignorando a sus padres. Hónrelos. Honre a su padre y a su madre. Eso hará que a usted le vaya bien y que sus días sean largos en la tierra. Ámelos, bendígalos, cuídelos, ore por ellos. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y mire qué interesante las palabras que utiliza Pablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto es importante. En la armadura que Pablo va a hablarnos tiene que ver con una analogía de la vestidura de un soldado romano que consistía básicamente en 6 piezas. Bueno, esas 6 piezas, Pablo dice, ustedes deben tenerlas siempre puestas porque tienen una representación espiritual para nuestras vidas. Un soldado debe estar vestido porque sabe que está en una batalla. Y como toda guerra hay momentos de tregua. Hay momentos en donde los bombardeos no se sienten, donde hay un pacto de paz temporal, ¿sí o no? Pero el soldado sabe que está en guerra, que a pesar de que haya tregua, a veces el enemigo te dice que hay tregua, pero lo hace como una estrategia para después, agarrarte descuidado. Entonces la vestidura espiritual que usted y yo debemos tener, no la debemos sacar nunca de nuestra vida. Y debemos estar con ella todo el tiempo. Tenemos que tener todas las piezas que componen la vestidura espiritual. Porque de esa manera Pablo dice que vamos a poder resistir en el día malo. La única forma en que usted y yo no seamos destruidos en el día malo, que no necesariamente el día en este pasaje escritural tiene que ver con 24 horas. El día es un momento, es un tiempo. Y Pablo dice, cuando ese día malo ocurra, lo único que va a hacer que nosotros podamos estar firmes después que acabe ese día malo y que podamos resistir ese día malo es por medio de la armadura de Dios. Nadie que no esté vestido con la armadura del Señor podrá hacerle frente a ese día malo. Y Pablo dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, esto es lo más glorioso, que el día malo no es una vida mala. Simplemente es un tiempo adverso, es un tiempo de guerra, pero si estamos vestidos con la armadura del Señor, cuando todo acabe, lejos de acabar destartalados y deprimidos, depresivos en algún lugar, vamos a estar firmes, parados
parados en el reino inconmovible, en la roca eterna que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y el día malo no solamente tiene que ver con la partida de un ser querido. El día malo puede abarcar otras áreas que no necesariamente tienen que ver con el fallecimiento de alguien que nosotros amamos. Puede ser ese día malo en esa temporada difícil que estás pasando en tu matrimonio, en esa temporada difícil que estás pasando con tu salud, en esa temporada difícil que estás pasando tal vez con alguno de tus hijos, de tus nietos. Esa temporada mala, ese día malo puede ser ese momento crítico que estás pasando laboralmente, donde quizás te toca atravesar que estás viviendo en una casa donde te han recibido y ahora te tratan de esclavo, de esclava, por el simple hecho de que te están brindando un colchón en algún rincón de su hogar. Y uno a veces siente como que todo se le pone cuesta arriba. El día malo tiene que ver con un contexto adverso, difícil. Por favor, voy a hacer un paréntesis rapidito. No confundamos el día malo con la ausencia de algunos lujos que nos faltan. Eso no tiene nada que ver con el día malo. Sufrir porque nos faltan algunos lujos, eso no es día malo. Eso es vanidad de nuestro corazón, que a veces no se conforma o no se contenta con tener que comer, que beber y que vestir. Si Dios nos permite tener lo básico para estar bien, que comer, que beber y que vestir, si Dios nos permite tener salud y nos permite despertar y tener a toda nuestra familia más cercana viva, somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Por favor, no estoy haciendo una apología al conformismo con lo que acabo de decir. No es que yo ahora estoy guiando al pueblo a un espíritu conformista, no. Estoy hablando de un contentamiento del alma. ¿Cuánta gente que tiene millones de dólares, tiene todos los lujos habidos y por haber, darían lo que fueran por tener los riñones que tú tienes, los pulmones que tú tienes, el corazón que tú tienes, la cordura que tú tienes? Harían lo que fuesen. Todos sus millones no pueden brindarle la salud que a ellos les gustaría tener, que tú y yo, gracias a la bondad y la misericordia del Señor, tenemos. Es por eso que yo como pastor hoy día decidí estar con ustedes, para hacerles entender, no estoy aquí de pie porque, ay, qué fuerte es el pastor. Yo no soy fuerte, soy muy débil. Pero la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy en aquel que me fortalece. Cristo Jesús es el único. Es el único. Como pastor es mi deber prepararlos, enseñarles la fe completa. Mi deber como pastor es enseñarles a ponerse las piezas de la armadura de Dios, para que todos nosotros podamos claramente resistir los embates de las tinieblas. Satanás se aprovecha de ese día malo para tirar todo su arsenal demoníaco y hacernos desistir, hacernos retroceder, hacernos huir del camino de la verdad y de la vida. Satanás aprovecha ese día malo para venir con todo su ejército infernal y hacernos enojar con Dios. ¿Sabes cuántas personas en el día malo, en vez de fortalecerse en la vestidura espiritual de Dios, lo que hacen lastimosamente es comenzar a dudar de la existencia de Dios?
a dudar de la justicia de Dios, a dudar de si Dios realmente quiere el bien para sus vidas. Y lastimosamente toman la decisión de huir despavoridos hacia un mundo que al parecer los va a recibir con los brazos abiertos, y no se dan cuenta que lejos de ir a una sociedad, a un mundo que al parecer es más justo que caminar con el Señor, nos vamos a introducir en una temporada mucho peor, porque el día malo, vestidos con la armadura de Dios, hace que llegue un momento en que Dios diga: hasta acá llegó, has permanecido fiel, estás firme, y entonces ese tiempo acaba. Pero si una persona decide huir despavorido porque cree que Dios claramente no estuvo en ese momento, que Dios no le escuchó en ese momento, esa persona, lejos de que ese periodo de tiempo malo cese, lo que la Biblia dice, que hay 7 demonios peores que esperan que la persona tome esa decisión de huir de la verdad, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Cuando decidimos quitarnos la vestidura de Dios, el estado postrero viene a ser peor que el primero. Pero cuando tenemos la vestidura de Dios bien puestas en nuestra vida, cuando todo acabe, vamos a estar firmes, fortalecidos, porque el Señor será nuestro estandarte y nuestra fortaleza en el momento más difícil, en el momento más crítico. Pablo habla de 6 piezas y vamos a enumerarlas a cada una de ellas. Pablo dice en Efesios 6:14 en adelante: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Claramente, Pablo dice: el día malo nosotros no lo podemos evadir. Lo que sí podemos es vestirnos para que podamos resistir, para que, habiendo acabado todo, podamos estar firmes ante Dios y ante la vida. Pablo utiliza la analogía de un soldado romano, y básicamente consistía en 6 piezas, y detrás de cada pieza que Pablo menciona hay una verdad espiritual, la cual nosotros debemos conocer, para que entendamos que la vestidura no es algo que usted ahora se va a ir a una tienda donde vendan disfraces y va a andar por la vida vestido de un soldado romano. Está hablando de una vestimenta espiritual y utiliza la analogía de un soldado romano para que uno pueda comprender cuáles son las partes que un soldado, en aquel entonces romano, se cubría para poder salir victorioso de todo campo de batalla. Ustedes imagínense si se desata una guerra en este país y todos los soldados del Army se van a pelear en chancleta, con pantaloncitos cortos porque hace calor en el campo de batalla de eso, y se van sin ningún tipo de armamento, sin ningún tipo total. Somos la potencia número 1 del mundo. Somos el Army. ¿Sí o no? No, bueno, el hecho de que
El hecho de que, sea este país una potencia mundial y tenga un gran ejército no indica que el soldado ahora se pueda confiar e ir al campo de batalla vestido de short. A pesar de que usted y yo tengamos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Rey glorioso, eso no indica que usted y yo vamos a andar por la vida sin la vestidura del soldado, del Señor. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un mundo que tiene a un líder espiritual llamado Satanás que nos odia, que odia a aquellos que se han entregado al Señor. Y por eso que estamos en una batalla espiritual, y usted y yo debemos estar vestidos día, noche, tarde, al mediodía, a la siesta. No hay un solo minuto de nuestra vida que debemos estar sin la vestidura del Señor, porque es la única forma en que podamos nosotros ser más que vencedores en Cristo. El león anda como león rugiente. Claramente no es un león, porque hay un solo león en la Biblia, y es el león de la tribu de Judá, aquel que venció la muerte. Pero Satanás anda como un león buscando a quien devorar. ¿Y a quién se puede devorar Satanás? A un creyente, a un cristiano que ande sin las vestiduras de Dios. Entonces, en esas piezas, Pablo lo primero que dice es: en el día malo, cíñanse con la verdad. Esa palabra ceñir es la palabra ajustar, apretar. Era el cinturón de todo lo que era, pues, la armadura romana, que le daba firmeza y sostenimiento a toda su vestidura. Entonces, en el campo de batalla, por lo general, la persona, cuando está peleando, debe tener firme su vestimenta. Pero a veces, de tanto pelear, se desajustan. ¿Sí o no? A nosotros nos pasa muchas veces. Cuando nos vestimos y llevamos mucho tiempo puesta la vestidura que tenemos puesta, a veces se nos desajusta y tenemos que ir al baño y volvernos a ajustar el cinto. ¿O no le ha pasado nunca eso? Bueno, imagínese en un campo de batalla. Lo que Pablo está diciendo es: a veces las batallas son duras, son fuertes, y hace que el cinto se desajuste un poco. Bueno, en ese momento del día malo, lejos de ustedes sacarse el cinto para que toda su vestidura se caiga, ustedes deben ceñirse y apretárselo más. No dudar de la verdad. En el día malo comienza Satanás a hacernos creer que Dios no nos escucha, que las promesas de Dios no son verdaderas, que la verdad de Cristo no va a prevalecer sobre la prueba que estamos atravesando. Y Dios te dice: no, en ese momento de adversidad, en el día malo, no debes desajustarte de la verdad. Al revés, debes ceñirte de ella, debes aferrarte a ella, debes apretarla más a tu espíritu y saber que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Claro, lo que pasa es que la promesa de Dios no solamente abarca esta vida terrestre. Y este es el punto. Porque si yo no hubiese estado ceñido con el cinto de la verdad, entonces yo podría haberle dicho al Señor: entonces tu promesa de que sanas es mentira. Porque yo te pedí durante 30 días que pusieses tu mano de sanidad sobre mi mamá, y tú no me escuchaste. Yo podría haberle dicho eso a Dios: me parece que tu verdad entonces no es tan verdad. Eso que tú prometes sanar, que por las llagas de Cristo todas nuestras enfermedades han sido curadas, entonces eso no es verdad. Porque yo durante 30 días te pedí: sánala, Señor, sánala, sánala. Yo podría haberle dicho eso, como hay mucha gente que lo hace y comienza a dudar de la verdad de la promesa y dice: bueno, al final
Me parece que Dios no es tan veraz como dice la Biblia. Si Dios sabe que yo oré con fe, si Dios sabe que yo ayuné con fe, si Dios sabe que yo no llevo una vida terrible haciendo cosas que a Dios no le agradan, entonces la verdad, no. Lo que pasa es que la verdad de Dios no solamente dice que Dios sana. La verdad de Dios también dice que Dios salva. Así que si Dios en su soberana voluntad sabe, porque si Dios la sanaba a mi mamá hoy, eso no indicaba que ya mi mamá nunca más iba a partir de esta tierra. Algún día iba a partir de esta tierra. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces Dios tenía el poder y tiene el poder para sanarla, sí, pero la sanidad es algo temporal que no va a evitar que algún día ocurra lo que claramente todos sabemos que va a ocurrir. Pero hay algo que trasciende la sanidad física, que es la salvación eterna. Entonces en esa salvación eterna es donde uno también cree y dice: Señor, gracias, porque no solamente tú sanas, sino que tú salvas. Y mire, mi hermano, que mi mamá era un hueso duro de roer. Cada vez, mi hermano, cada vez que uno intentaba hablarle de Dios, de Jesús, depende de qué humor la agarrases. Si la agarrabas de buen humor, por lo menos se quedaba callada y te escuchaba. Pero si la agarrabas en sus días, ya sabías por dónde iba a venir. Los que la conocieron un poco a mi mamá, tenía esa capacidad de ser espontánea. Pero durante 20 años que llevo caminando con el Señor, yo le pedí al Señor, mientras mi mamá no necesitaba sanidad, yo le pedía salvación. 2 décadas, Señor. Y yo, humanamente hablando, miraba y decía: no hay por dónde. Que esta mujer yo escuche arrepintiéndose, no hay por dónde. Entonces durante 20 años oré para que Dios permitiese en su grande amor y misericordia, en su bondad y en su soberanía, que los ojos del entendimiento le fueran abiertos para que Cristo pudiese resplandecer en su corazón. Así que durante 20 años yo creí la promesa, la verdad de Dios que decía: cree tú, y tú y tu casa serán salvos. Así que oraba para que Dios tuviera misericordia de mi madre, porque al fin y al cabo a mí me hubiese dolido más que mi mamá se vaya a una eternidad sin Dios que pasar por lo que pasé. ¿Se entiende? Porque si Dios me la sanaba pero después se iba y se perdía toda una eternidad, era más doloroso para mí saber que estaría toda una eternidad sin Dios que Dios no me la haya permitido tener un par de años más conmigo. Al fin y al cabo, su existencia física tiene que ver más que nada con un deseo mío. ¿Se entiende? Pero gloria a Dios, mi hermano, que durante este proceso yo pude escuchar una y otra vez a mi mamá reconocer a Cristo en su vida, en su corazón. Cada vez que le tocaba enfrentar momentos difíciles, yo sé que usted dice: bueno, fue un mes, se fue rápido, gracias a Dios no sufrió demasiado. Sí y no. Porque yo le puedo asegurar, mi hermano, que para mí no fue un mes. Para mí fue un momento, no sé,
porque era el día a día. Y de eso me deja entrar ahora a la segunda pieza de la vestimenta. O sea, en el día malo no te desajustes el cinto. No tires todo por la borda, no quedes desnudo, no dejes que la armadura se te caiga al piso. No, sigue confiando. Porque Dios no solamente sana, Dios salva. Ya mi mamá tiene un cuerpo incorruptible. Se vistió de inmortalidad. Reina para siempre con el Señor Jesucristo. Le dijo aquel hombre al lado de la cruz. Noten ustedes que, este hombre no dijo: mira, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, te pido perdón por todos mis pecados. Toda esa oración que nosotros hacemos, que nos queremos asegurar, ¿viste? Como diciendo, asegúrate que mencione todo. Le queremos hacer repetir todo lo de la Biblia, cosas, porque si se nos queda alguna palabra en el tintero, ¿viste? Como, ay, no dijo que Jesús era el Señor, no se va para el cielo. Pero este muchacho le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Claramente no es una oración de fe o de salvación como la que nosotros hacemos ahora. Este muchacho lo único que le dijo es: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro gran Señor. Ese es nuestro gran Dios. Y la segunda pieza que debe llevar todo soldado, en nuestros días se ponen un chaleco antibala para cubrirse los órganos vitales. Imagínense un soldado, ¿verdad? Poniéndose el cinto, toda la vestidura, pero no se pone un chaleco antibala. Hoy día se ponen ese chaleco, ¿sí o no? Bueno, en aquel entonces se ponían una coraza. La coraza, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué papel cumplía? Cuidarle el pecho y los órganos vitales. Por la parte de atrás le cubría los pulmones, le cubría hasta la parte baja de la espalda, y por la parte frontal le cubría el corazón, le cubría el hígado, por donde podía venir un espadazo, por donde podía venir una flecha encendida. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué es lo que representaba para un soldado romano cubrirse, ponerse la coraza? Cubrirse los órganos vitales. ¿Qué es lo que representa espiritualmente para nosotros la coraza? Bueno, cubrirnos el alma. Proteger nuestro corazón de los ataques de Satanás. Y tiene que ver con la justicia. Y yo me ponía a pensar y dije: Señor, gracias. Gracias, porque si mi corazón no se ha contaminado con bronca, con resentimiento, es porque tú, en tu grande amor, no permitiste que yo me quitase la coraza de la justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque claramente mi mamá partió, y no voy a poner en tela de juicio la soberanía de Dios. Él sabe cuándo nosotros nos toca irnos de esta tierra. Pero si yo miro solamente la parte humana, la parte que uno mira, es muy difícil entender tanta incompetencia, que claramente te hace pensar que más que incompetencia es una bajada de línea, es una maldad. Porque yo puedo ejercer un trabajo y ser incompetente en algunas cosas, ¿sí o no? Claramente, tal vez no me da la capacidad para realizar una tarea que se me ha encomendado. No me dio la sabiduría médica como para poder diagnosticar, como para poder dar en el clavo. Pero todo eso conlleva, todo eso conlleva incompetencia solamente. Ahora, una cosa es la incompetencia y otra cosa es la negligencia, es la maldad. Es el no entender qué papel estoy ocupando dentro de la atención a una persona, que no es solamente el enfermo, es toda una familia alrededor de esa persona, y que cuánto daño puedo ocasionar. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? O sea, la vocación
en un tema tan delicado como es el ser médico, el ser enfermero. Usted debe entender, es como si una persona no entendiera el lugar que Dios le ha puesto por ser pastor. La comida espiritual que yo le brindo a usted lo puede fortalecer, lo puede alimentar o lo puede envenenar. Lo puede llevar a una eternidad sin Dios. El mismo apóstol dijo: miren, muchachos, cuídense de la doctrina, que es el alimento espiritual, porque de esa manera se salvarán ustedes y a los que le oyesen. Que yo no tome con responsabilidad este trabajo. Así como un médico trata con el cuerpo humano, con la anatomía nuestra, un pastor trabaja con el cuerpo espiritual de una persona, con la eternidad. Ustedes imagínense que yo hiciese todo este trabajo sin tomar la dimensión de la responsabilidad que me ha sido dada, y comenzar a darle alimento, comida chatarra, lo que salga por ahí, total, al fin y al cabo. No. Y durante estos 30 días yo pude ver con mis ojos no solamente incompetencia, yo pude ver maldad. Que si yo no hubiese tenido puesta la coraza de justicia, mi corazón hoy día estaría lleno de resentimiento, de amargura, de bronca, de impotencia. Y cuando nuestro corazón se carga de eso, damas y caballeros, usted y yo no sabemos hasta dónde nosotros podemos reaccionar. Lo que me ha mantenido con la coraza de justicia es saber que Dios es soberano, que Dios sabe los tiempos, y que Dios no conoce de injusticia. Pero bueno, en este caso me tocó a mí, pero a veces nosotros debemos entender que nos vamos a enfrentar ante injusticias en la vida. Y es ahí donde muchas personas se quitan la coraza y dicen: bueno, pero entonces ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Si yo estoy tratando de hacer bien las cosas y se sacan la coraza al final, ¿de qué me sirve vivir en la justicia de Dios? ¿De qué me sirve caminar siendo un justo en el Señor si al fin y al cabo Dios permitió esta injusticia en mi vida? Me voy a quitar esta coraza. No, porque si te la quitas te dañas. Si nos quitamos la coraza somos vulnerables. Satanás dice: aprovechen ahora que no tienen la coraza, tiren todo el arsenal al pecho, dáñenle el corazón. Pero cuando eso suceda, no, tú no tienes que agarrar y decirle: Satanás, mira, acá está mi pecho, tira todos los misiles infernales para que me dañen, para que me llenen de amargura. No, 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 mantente siempre con la coraza de justicia, porque Dios no te dejará. Sobre toda cosa guardada, protege tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces yo debo advertirles a ustedes: pastor, caminar en el camino de fe, caminar con Cristo, ¿ya eso me garantiza a mí que nunca voy a sufrir una injusticia? No. Lo que debes entender es que Dios no dejará tu caso impune. Es que Dios no te dejará sin justicia. Así que esa coraza nos protege ante las injusticias. Es la coraza de justicia. Lo tercero, la tercera pieza que menciona el apóstol Pablo es el calzado. Por un momento imaginemos a un soldado del Army con su chaleco antibalas, con su cinto bien apretado para mantener toda la vestimenta y descalzo. Claramente, el calzado de un soldado debe ser fuerte, resistente a todo terreno. ¿Sí o no? Porque va a atravesar asfalto, pero va a atravesar lodo, va a atravesar caminos, arenosos, caminos espinosos, y también va a atravesar caminos llenos de pasto fresquito, verde. Pero el calzado de un soldado no es
cuando Pablo dice el calzado, no está hablando de una sandalia comprada en ñoque barato. No está hablando de un calzado que sea cómodo a mis pies, sino un calzado que sea protector a tu caminar. Y Pablo le pone nombre, y es interesante porque a cada pieza Pablo le va poniendo un nombre. Al cinto le llama verdad, lo que ajusta toda nuestra vestidura, lo que nos va a mantener firmes, ceñidos en ella, en el caminar con el Señor. A la coraza le pone justicia para que entendamos que ninguna injusticia debe corromper nuestro corazón. Ahora el calzado le dice la paz. Porque en el día malo a veces nosotros queremos correr despavoridos hacia lugares que claramente no son los que Dios quiere que nosotros transitemos. ¿Sí o no? ¿Conoce gente que cuando le viene el día malo se saca el calzado del evangelio de la paz y se pone sandalias que lo llevan y lo conducen a un mundo sin Dios? Lo que Pablo está diciendo es, ese calzado es de las buenas noticias, que a pesar de que el día malo, las buenas noticias siguen estando en nuestra vida. Y esa buena noticia tiene que darnos paz en el corazón, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces ese caminar, nuestro caminar en el día malo debe ser siempre con el calzado del evangelio de la paz. ¿Estoy transitando un día malo? Sí. ¿Estoy viviendo los días que yo durante 40 y pico de años quería que nunca viniera? Lo estoy caminando. ¿Podría haberme sacado el calzado y decir al final: te he visto sanar a tantos, te he visto restaurar a tantos, te he visto fortalecer a tantos, y una que te pido, una, no me lo concedes? Yo podría haber tomado esa decisión. Pero cuando sonó el teléfono este lunes a las 5 y pico de la mañana, lejos de cruzarse por la mente mía el cambiar de calzado, me ajusté más el cinto, me acomodé bien la coraza y le dije al diablo: si pensabas que iba a cambiar este calzado del evangelio por el calzado que me estás ofreciendo, podrás herirme en el calcañar, pero en Cristo Jesús yo te voy a herir en la cabeza. En el día malo, ahí viene la serpiente a picarnos el calcañar. El soldado, está bueno, escuchen, ¿quieren saber algo importante? Como el soldado va a transitar también lugares donde hay serpientes que se mueven meramente en lo terrenal, si el soldado va descalzo, está vulnerable a la picadura de una serpiente que le puede picar el calcañar, le puede picar los pies, pero si es venenosa, inmediatamente lo mata. Ahora, la serpiente puede tirar la mordida, pero si se encuentra con un calzado fuerte, el veneno no traspasa el calzado, tampoco traspasa el material resistente que el soldado tiene puesto en sus pies, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando el soldado ve que una serpiente le quiso morder el talón, ¿cómo se llama? El calcañar? ¿Qué pasa? El soldado mira, se da cuenta que la serpiente ha quedado enganchada, se sacude, ¿y qué hace ahora? La serpiente queda vulnerable a la pisada del soldado.
Bueno, damas y caballeros, en el día malo, en esos terrenos difíciles, hostiles, donde se mueven las serpientes, allí es donde la serpiente dice, ahí viene un pie. Vamos, y parece que viene, este es del ejército de Dios. Vamos a tirarle la mordida. Lo que la serpiente no sabe es que nosotros tenemos el calzado del evangelio de la paz. Y cuando tira la mordida, va a quedar prendida y va a quedar vulnerable ella, para que nosotros le pisemos la cabeza, como dice la palabra de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Dios ha puesto a la serpiente debajo de los pies de la iglesia. Esta noticia que recibí el lunes, yo me imagino en la mente de Satanás diciendo, con esto lo tumbo. Yo sé que esto ha sido lo que le ha causado temor durante toda su vida. Esta llamada ha sido la que él ha querido evitar siempre. Esa llamada de tu mamá falleció. Esa es la noticia que estoy seguro que lo va a destruir, que lo va a desarmar, que le va a quitar toda la armadura de Dios. Y cuando yo le logre quitar toda la armadura de Dios, ahí le voy a poder hurtar y robar y matar y destruir. Le he intentado por aquí. Mire que he pasado pruebas durante todos estos 20 años que llevo caminando con el Señor. Dijo, yo estoy seguro que esta va a ser la noticia que lo va a derrumbar. Ya no le va a quedar más ganas de llevar el evangelio de la paz. Pues se equivocó. Porque a pesar de que hace pocos días que mi mamá partió con el Señor, Dios me mantiene de pie. Y mis pies siguen calzados con el evangelio de la paz. Seguiré anunciando las buenas nuevas, porque qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Así que este lunes pude ver como una serpiente me quiso agarrar el calcañar, y gloria a Dios que el Espíritu Santo durante estos 30 días me dijo, no te atrevas a quitarte la vestidura, porque es de la única forma que vas a poder resistir. Resiste ante la injusticia, resiste ante la situación que estás pasando, y no te quites el calzado, porque vas a transitar por un terreno bastante delicado, donde hay mucho lodo, donde no se perciben a simple vista las serpientes, y vas a pasar de noche. Es un valle oscuro, es un valle de sombra y de muerte, pero su vara y su callado te van a infundir aliento para que sigas adelante. La cuarta pieza que Pablo menciona es el escudo de la fe. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué sentido tiene llevar un escudo si ya tiene coraza? Si se ha ajustado bien toda su vestidura corporal, con el cinto se lo ha ceñido bien, está bien calzado, ¿para qué va a llevar un escudo? Es ahí el problema. Debemos entender algo. Hasta la época de los romanos, los escudos básicamente cubrían el pectoral y eran en la gran mayoría redondos. Los romanos se dieron cuenta que ese tipo de escudo eran buenos para el cuerpo a cuerpo, porque no eran tan pesados, porque le permitían cierto tipo de movilidad. Pero comenzaron a entender que en las batallas que se efectuaban a larga distancia, ya habían avanzado en armamento bélico, y entonces volaban las saetas, volaban las flechas encendidas. Entonces
el tener un escudo redondo y que solamente te protegiera la parte pectoral, entonces era muy delicado porque tenías que estar viendo si en algún momento una flecha encendida venía. Entonces, al no ser cuadrado, al no ser rectangular, pues podían venir de diferentes lugares las flechas y podían herirte. Los lugares más vulnerables podían ser aquí. ¿Se entiende? Entonces, lo que caracterizó al Imperio Romano fue la innovación en sus escudos. Porque ya sus escudos comenzaron a ser no algo pequeño que cubría solamente el pectoral del soldado, sino comenzaron a medir aproximadamente 4 pies y eran rectangulares. O sea que, imagínense, yo mido 6 pies. El escudo básicamente era de 4 pies y un poquito más. O sea que llegaba hasta acá. ¿Qué es lo que te cubría? Te cubría básicamente el cuerpo completo. Y a la vez era rectangular, o sea, te cubría por si una flecha venía de costado. ¿Se entiende? Esto está bueno lo que estamos aprendiendo. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, es interesante. Este escudo estaba hecho con una base, en ocasiones como de metal, muy liviano, pero que le diera firmeza, o tal vez estaba hecho de madera. Por lo general se hacía de madera, porque básicamente encontrar ese tipo de material para hacerlo consistente de metal no era algo fácil de poder construir en aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Claramente, como la innovación bélica hacía que las flechas fuesen encendidas, después lo que cubría el escudo, el material con el cual estaba cubierto el escudo era de cuero. Entonces, ¿qué pasa? Si había madera de estructura y había cuero, cuando venía una flecha encendida y se incrustaba en el escudo, el escudo se podía prender fuego, escuche, si no era de cuero genuino. ¿Cómo la gente comprueba que algo realmente es de cuero? A ver, ayúdeme. Ay, usted no sabe, nunca quiso comprar algo de cuero. No me haga rabiar, mire que vengo de una semana complicada. Para que te comprueben que algo realmente es de cuero, vos decirle a una persona, a ver, prendele fuego. Si esa campera, esa cartera de cuero que te quieren vender, cuando le prenden con un encendedor, se disuelve o se prende, no es cuero. Lo que hace que pero claramente te lo van a decir, tampoco te lo va a meter en el fuego y no se va a quemar nunca. Es resistente por un poco de tiempo nada más. Entonces, el cuero era muy importante porque resistía en primera instancia a la flecha. Diga conmigo, la resistía. Pero como estaba incrustada y si el que tiraba la flecha la tiraba muy empapada, para que la flecha permaneciese encendida aún después, entonces en algún momento el soldado, para que sus vestiduras no se vieran envueltas en llamas, ¿qué hacía? Soltaba el escudo. Y allí quedaba vulnerable a los ataques de larga distancia. Esto está bueno, mi hermano. Porque la Biblia dice que Satanás tira dardos de fuego. ¿Tira qué? Dardos de fuego. Satanás no solamente va en la lucha en el cuerpo a cuerpo. Satanás también a veces comienza a atacarnos en un lenguaje bélico a larga distancia. Comienza a tirarnos pensamientos. Comienza a tirar los dardos de fuego. Entonces, ¿qué es lo que hacía el soldado romano para garantizarse que ninguna flecha encendida destruyera su escudo? Lo que agarraba es que antes de ir a la batalla lo sumergía en agua, lo empapaba bien en agua, lo empapaba. ¿Era un poco más pesado? Sí, pero se garantizaba que una vez que la flecha venía, se quedaba incrustada, pero el agua que tenía
el escudo disolvía inmediatamente la llama. Damas y caballeros, el escudo de la fe, lo que Pablo está diciendo es para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, hay que sumergirlo en la gloriosa palabra, en la gloriosa palabra de Dios, que es una palabra, es agua purificadora. El cristiano debe estar siempre con el escudo puesto en el agua, cosa que cuando vaya a la batalla ningún dardo de fuego del maligno le pueda destruir el escudo de la fe. A veces nosotros tenemos el escudo hecho de un material muy vulnerable y ni siquiera tenemos la capacidad de sumergirlo en el agua purificadora de la palabra. Es por eso que Satanás muchas veces, cuando no puede en el cuerpo a cuerpo, comienza a tirarnos dardos de fuego desde larga distancia para probar nuestro escudo. ¿Cuántos tienen puesto el escudo de la fe? Vamos, vamos, vamos. No solamente te vas a poner la coraza, no solamente te vas a calzar los pies, no solamente te vas a ceñir los lomos con la verdad, vas a tomar el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Pero ese escudo tenía algo mucho más glorioso. Como era un escudo, mi hermano, que tenía 4 pies, que básicamente te cubría desde el cuello hasta el piso, quedaba a la intemperie, se podría decir en un momento, lo que era la cabeza. Y vos podías ver, escuchen, y vos podías ver quizás una flecha, que uno estaba atento a si alguna flecha encendida venía en dirección de uno. Pero lo que caracterizaba a los soldados romanos es que ¿cómo hacíamos cuando no era una flecha? ¿Cómo nosotros podíamos resistir según los escuadrones romanos? ¿Cómo ellos podían resistir cuando el otro ejército, o sea, cómo ellos podían avanzar cuando el otro ejército tiraba de una manera continua las flechas encendidas? O sea, si 1000 soldados del otro lado te tiran todos al mismo tiempo la flecha, ¿cómo haces para estar con el escudo? ¿Y cómo haces para avanzar? ¿Qué hacían? Los soldados romanos utilizaban una estrategia que se arrodillaban y formaban una especie de caparazón como la tortuga. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos hacían esto, el escudo lo cubría por completo a todos. Y una vez que ellos percibían que ya el embate había sido sufragado por el escudo, ahí se levantaban, se cubrían y seguían avanzando. Y seguían avanzando. Y así lograban alcanzar las victorias. Ya de por sí el escudo de la fe es glorioso estando de pie. Imagínate cuán poderoso puede ser estando de rodillas. Es una postura espiritual que se está perdiendo en nuestros días. Está llegando el modernismo a nuestros días y se están perdiendo hábitos gloriosos. El ponerse de rodillas es un sinónimo de humillación, de reconocimiento, de enaltecimiento a un rey. El ponerse de rodillas ante Dios es reconocer que somos débiles, que somos vulnerables y que solo su protección puede darnos fuerzas. Por eso que el cristiano de nuestros días no debe volverse un cristiano moderno. Un cristiano, bueno, Dios te escucha como sea. Claro que Dios te escucha como sea. Él es Rey soberano, eterno. Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Él habita toda la eternidad. Él cubre todo el espacio. Él es Dios. Eso no indica que uno debe dejar de arrodillarse ante el único Dios soberano.
Porque arrodillarnos es reconocimiento. Todos los días, cuando te levantes, agarra el escudo de la fe y mójalo en la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? Todos los días escudriña las Escrituras. No dejes que sea solamente el día domingo cuando nosotros venimos y te predicamos la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, porque ahora la recibimos en comunidad como cuerpo de Cristo. Pero eso no indica que ahora durante la semana vas a leer TV y novelas todo el día. No te conformes con leer un versículo bíblico que posteó alguien en el Facebook. Ya hice mi devocional. ¿Cómo lo hiciste? Ya leí una palabra que me ministró. ¿En dónde? En el Facebook. No estoy diciendo que sea malo que uno pues se alimente o se fortalezca con alguna palabra que vio en alguna red social. Gloria a Dios, yo también he sido fortalecido en algún momento con un posteo de alguien. Lo que estoy diciendo es que el devocional no debe ser lo que leíste en una red social. El devocional es lo que Dios te habló en el secreto. En el secreto. Cerrar la puerta. Es leer las Escrituras. Es pedirle a Dios que te ayude a conocerle. Es cerrar la puerta, arrodillarnos ante Él, orarle, amarle, adorarle. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Me quedan 2 piezas. No sé si me da tiempo para que las pueda compartir con ustedes. Noten ustedes que a cada pieza que Pablo menciona le pone un nombre. El cinto de la verdad, la coraza de justicia. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy tratando de enseñarles es que no hay que leer así a la corrida la Escritura. Es comenzar a ver por qué. No es que Pablo le ponía nombre a cada pieza como para rellenar un espacio, para que digan, che, para que no vean que la carta quedó muy raquítica. Hay que rellenar espacio llenando estrofa. No. O sea, Pablo está claramente entendiendo qué quiere ministrar. Y asocia el cinto del soldado que claramente le daba firmeza a las vestiduras con la verdad. Le pone a la coraza que protege el pecho la justicia de Dios para que ninguna injusticia humana nos robe el gozo y nos llene de amargura. Pablo dice, mire, el calzado debe ser claramente un calzado del evangelio, fuerte, resistente a todo tipo de terreno. Y debe ser tan resistente que cuando una serpiente quiera picarte, su veneno no traspase el calzado. Y que tenga realmente la fortaleza, ese calzado, de pisarle la cabeza a la serpiente que intentó herirte en el calcañar. Pablo dice, bueno, el escudo también es una pieza importantísima. Ante las protestas públicas de nuestros días, ustedes se van a dar cuenta que la policía no solamente lleva su chaleco antibala, también lleva su escudo, ¿sí o no? Para protegerse de las piedras y de tantas cosas que son proyectiles de larga distancia, como son los dardos de fuego del maligno. Ahora, Pablo le pone nombre a cada una de las piezas, pero hay una pieza a la cual Pablo no le pone nombre, que es la que vamos a ver ahora. Pablo dice, sobre todo, a ver, vamos a ver, el yelmo de la salvación, punto. El yelmo era el casco que utilizaba el soldado. ¿Y qué protegía el yelmo? La cabeza. O sea, Pablo dice, el yelmo, el casco que ustedes se deben poner para enfrentar el día malo, debe estar lleno de salvación. No salgan a la guerra con todo, aún con el escudo, y no lleven el casco. Porque Pablo entendía que la mente es lo que dirige realmente nuestras decisiones. Que una mente sin protección puede transformarse en un aeropuerto donde Satanás haga aterrizar los peores pensamientos y las peores maquinaciones. El yelmo, el casco, debía ser de un material que claramente pudiera resistir los golpes.
debían proteger su cabeza. O sea, uno no puede ir a la guerra con su chaleco, con su escudo, con sus bolseguíes, con su ropa bien fuerte y una gorrita Nike. Ese fue un anuncio no pagado. Uno no podía ir a la guerra sin tener un casco. Ahora, curiosamente, habían algunos cascos romanos que no lo tenía cualquiera. Tenían una cresta roja. Cuando se veían esos cascos, provocaban, porque para el ejército, escuche, para el ejército contrario, ver que venían soldados romanos con ese tipo de casco, con la cresta roja, los intimidaba porque decía, estos son los soldados. ¿Cómo se llaman los soldados bueno acá del SEAL? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, SEAL. No sé cómo, bueno, que son los soldados que son todoterreno, que se ocupan solamente para situaciones especiales, para extracciones. No es SWAT, es el grupo SEAL, algo así se llama. Bueno, o sea, cuando no es lo mismo ver que llega un policía, a ver que llega el grupo SWAT o a ver que llega esta gente. Esta gente son mercenarios profesionales en serio. Están diseñados para resistir todo tipo de situación. Pueden estar sin respirar debajo del agua no sé cuántos minutos. Pueden enfrentarse a un desierto. Pueden enfrentar a todos los escenarios. Cuando un ejército ve que viene que viene este tipo de soldados, se intimidaban. Vienen los de cresta roja. Damas y caballeros, ese es el casco que el Señor quiere que tú y yo nos pongamos. Que el yelmo de la salvación esté revestido con la sangre carmesí del Cordero de Dios. Cosa que cuando el diablo vea el yelmo de nuestra salvación, pueda ver que está cubierto con la sangre del Cordero Inmaculado, con la sangre del Cordero vencedor. Satanás lo mira, ¿no? Y que te va a poner un casquito ahí comprado en ñoque caché. No. En el día malo protege tus pensamientos. Ten cuidado de lo que piensas. ¿A qué le das maquinación? Satanás comenzará a atacar tus pensamientos. Pero si se encuentra con un casco resistente, con un yelmo de salvación, uno se mantiene firme allí. El Señor sabe lo que hace. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no entienda lo que está ocurriendo, Él es mi salvación eterna. Él es la roca de mi salvación. Él es el Todopoderoso. Tengo la mente de Cristo. Puedo apagar cualquier dardo del maligno. Con esto voy a terminar. Hasta aquí. Si me ayuda Aimé con el piano. Hasta aquí. Toda la vestimenta que hemos visto tiene que ver con resistencia. Tiene que ver con protección. ¿Sí o no? Hasta aquí las 5 piezas que hemos visto de la armadura de Dios tienen que ver con piezas que nos ayudan a protegernos, a resistir. Pablo deja la 6ª pieza, que es la única pieza que es para atacar. El escudo resiste. La coraza resiste. El cinto le da firmeza, le da resistencia a las vestiduras. El calzado protege los pies, el caminar. El yelmo protege la cabeza, protege los pensamientos. Pero imagínense a un soldado teniendo todo ese equipamiento, pero no lleva arma para vencer al enemigo. ¿Hasta cuándo podrá resistir?
¿Podrá resistir mucho? Sí. Pero también el soldado debe tener un arma de guerra con la cual pueda vencer a los enemigos en el campo de batalla. ¿Y cuál es esa? Pablo dice que debe llevar la espada del Espíritu. No dice la espada de la carne. Por ejemplo, en un momento difícil, Pedro saca la espada de la carne. Le están golpeando a su líder y Pedro saca la espada de la carne y corta una oreja. Esa es la espada de la carne, la que Satanás varias veces me dijo, sácala. Si ya conoces al médico dónde vive, cuántos hijos tiene. Saca la espada de la carne. En el momento más crucial, el diablo quiere que enfrentemos esa batalla con carne y con sangre. Por eso es que uno debe tener claro que nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso que la espada debe ser la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Esto es importantísimo. Hay gente, mi hermano, que se la pasa toda la vida resistiendo, pero nunca atacando. Jesús en el desierto enfrentó ese tiempo crítico, difícil. Resistió los embates de Satanás, sí, pero lo resistió con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu. Porque ante cada dardo que Satanás le tiraba, ante cada propuesta que Satanás le hacía en el momento difícil, en el día malo, Jesús le decía, escrito está. Escrito está. Cuando Satanás me tiró el pensamiento, ¿viste que Dios no la sanó? Escrito está. No solamente que la sana, sino que también tiene el poder para salvarla. La salvó. La salvó. La espada del Espíritu es enfrentar las batallas, pero con la palabra de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Diga conmigo, la palabra de Dios. Cada vez que Jesús mencionó escrito está, no le dijo escrito está. Anoche Dios me reveló que veía un reloj con pantalla LED y 2 orejas de elefante y Dios me dijo, oye, así que Satanás, escrito está lo que anoche Dios me mostró, que hay un tiempo de bendición para mi vida. Hay gente hablando cada tipo de babosada porque están cambiando el escrito está por el Dios me dijo. Y cada vez que Jesús dijo escrito está, mencionó un pasaje escritural, sin descontextualizarlo. Cuando Jesús dijo, cuando el diablo le dijo, tírate abajo, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles, ahí Satanás, escuchen, ahí Satanás le menciona el Salmo 91. Satanás quería que Jesús probara la veracidad de esa promesa bíblica. ¿Oyó lo que le dije? O sea, Satanás lo que intentaba hacer en la vida de Jesús es prueba si esa promesa del Salmo 91 es verdadera. ¿Cómo le va a decir a Dios hecho hombre si lo que él dijo es verdad? Por eso que Jesús no le dice, tú quieres probar, mira, para avergonzarte en este desierto. Porque ese salmo promete enviar a sus ángeles cuando alguien nos empuje.
no cuando nosotros nos tiremos. Esa estaba buena, mi hermano. Por eso que el Señor le dijo, llegaste tarde al reparto de cerebro. Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. No te tengo que demostrar nada, diablo. Pues Satanás le mostró todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y permítame hacer un paréntesis rápido porque yo necesito que ustedes mantengan siempre el corazón sano y el alimento espiritual balanceado en su mente y en su corazón. Gran parte de las profecías que hoy se dan en los púlpitos a la gente y a los ministros tiene que ver con lo que el mismo Satanás le ofreció a Jesús y que muchos se dejan seducir. Veo naciones, veo pueblos en tus lomos, veo aeropuertos, veo Dios te va a llevar, y muchos dudaron de tu llamado. Dios te da riquezas, ahí veo muchas riquezas viniendo sobre tu vida. Lo mismo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. Si postrado me adorares. Lo que Jesús le estaba diciendo es, lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús es, no es que, Jesús, póstrate ante mí y adórame. Lo que le estaba diciendo es, póstrate ante lo que te estoy ofreciendo. Porque detrás de lo que te estoy ofreciendo, estoy yo sentado. Por eso que la Biblia, Jesús dijo, nadie puede amar y servir a dos señores, y no menciona a Satanás, menciona a las riquezas y a Dios. Entonces hoy día la teología se ha transformado pura y exclusivamente en la prosperidad material y riquezas terrenales. Entonces la gente ambiciosa por alcanzar eso se postra, y cuando se trata de esforzarme y sacrificarme por alcanzar un bien material, estamos todos dispuestos a hacerlo. Hermanos, este viernes vamos a tener una vigilia porque Dios me mostró que todo lo que vengan a la vigilia y se queden las 4 vigilias, es decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se viene un tiempo de riquezas, de gloria nunca antes. Yo te puedo asegurar que si yo hago un anuncio así, no cabe un alma en la vigilia. Son las 6 de la mañana y la gente va a decir, ya se terminó, pastor, denle una vigilia más. Ahora vos agarrás y le decís a las mismas personas, Dios me mostró que esta viernes vamos a tener una vigilia y donde vamos a venir como en el aposento alto a derramar, a que Dios derrame la unción maravillosa, su presencia gloriosa, las personas del Espíritu Santo que fluya con poder en nuestras vidas. Yo le puedo asegurar que tal vez no sean las mismas personas que vengan. ¿Por qué? Porque esa es una forma de demostrarle a Dios hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Dime a qué le das tu esfuerzo, a qué le das tus pensamientos, a qué le das tu dedicación, tu vocación, a qué le das, y yo te diré a qué Dios le estás dando tu devoción. Cuando el diablo viene a Jesús, le dice, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Jesús lo mira y le dice, no cuentes conmigo para eso, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Toma la espada del Espíritu, porque es la única arma, es la única con la cual nosotros podemos destruir al diablo y a sus demonios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Señor, te damos gracias. Ahora, si me pones de vuelta el pasaje, el último versículo, Pablo dice, sobre todo, el siguiente, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios.
Y ahora dice, bueno, ya tienes la espada, tienes el escudo, tienes el yelmo, tienes la coraza, tienes el calzado, tienes el cinto. ¿Ya estás listo para la guerra? Sí, pero lo que te va a hacer victorioso es que aparte entiendas que debes llevar una vida devocional a Dios. Orando el día domingo en la iglesia cuando se congreguen. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos por unos momentos. Señor, te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida, Señor. Gracias por darnos vida.